Estimados estudiantes, soy la licenciada Guadalupe Suncín y en esta ocasión veremos las características anatómicas del corazón. Los objetivos son describir la conformación externa del corazón, indicar las diferencias funcionales y anatómicas entre corazón derecho e izquierdo, nombrar las características descriptivas más relevantes de la cavidad cardíaca, ubicar los componentes del sistema de conducción cardíaca, determinar y reconocer el origen de los grandes vasos cardíacos, sus divisiones y ramas, y resumir la circulación coronaria. El corazón es una bomba muscular que cumple básicamente dos funciones. Produce la presión suficiente para que la sangre circule y distribuye la sangre entre el organismo y los pulmones. Es un componente importante del sistema circulatorio, que es una vía cerrada que transporta la sangre asegurando que llegue a las células del organismo para recibir su nutrición y que luego retorne al punto de partida. Consta también de vasos sanguíneos que son de tres tipos: las arterias, las venas y los capilares. Las arterias transportan la sangre del corazón a todas las partes del organismo, con excepción del cartílago y la córnea que carecen de vasos. Los capilares son el lugar de intercambio de nutrientes, gases y productos metabólicos entre la sangre y las células. Y las venas conducen la sangre desde los capilares al corazón. Las funciones del sistema circulatorio. Lleva a las células el oxígeno y los nutrientes y remueve de ellas los productos del metabolismo y el anhídrido carbónico. Produce y renueva el líquido intersticial regulando su composición. Transporta hormonas que actúan como mensajeros para las células del cuerpo. Contribuyen a la defensa del organismo mediante el transporte de glóbulos blancos y las inmunoglobulinas de la sangre. Regula la temperatura corporal mediante ajustes circulatorios del flujo en los vasos de la piel. El corazón está situado en la parte anterior e inferior del tórax, ocupando el espacio llamado mediastino medio. No se sitúa en la línea media del tórax, sino desviado hacia la izquierda, de manera que aproximadamente 2/3 de su superficie quedan en la mitad izquierda y 1/3 en la mitad derecha del tórax. Se encuentra entre los dos pulmones y en la parte inferior está relacionado con el diafragma, que lo separa de las vísceras abdominales. En la parte superior tenemos los grandes vasos que entran y salen del corazón. También presenta un fino saco que lo envuelve y es el pericardio, que es un saco fibroceroso que encierra al corazón y a las raíces de los grandes vasos. Su función consiste en restringir los movimientos excesivos del corazón y servir como un recipiente lubricado en el cual pueden contraerse las diferentes partes del corazón. El corazón está constituido por 4 cavidades o cámaras cardíacas. Estas son los atrios y ventrículos. De esta manera presenta un atrio o aurícula derecha, un atrio o aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Los atrios están separados por un tabique interauricular y los ventrículos por un tabique interventricular.
En la parte externa, lo vemos de esta manera, tenemos el atrio derecho que presenta una orejuela, el ventrículo derecho, el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Presenta un borde derecho o acúneo que se extiende desde la vena cava superior que desemboca en el atrio derecho, pasa por el atrio derecho, por el ventrículo derecho, hasta esta punta que es el ápex. Y presenta un borde izquierdo obtuso que se extiende del ventrículo izquierdo hacia el ápex. Sus superficies que están relacionadas con las estructuras que lo rodean, de esa manera tenemos una superficie esternocostal que se relaciona con el esternón y algunas costillas y está constituido por el atrio y el ventrículo derecho. Una superficie pulmonar izquierda que está constituida por el ventrículo izquierdo, la superficie diafragmática o inferior por los ventrículos derecho e izquierdo, la base por el atrio derecho y el atrio izquierdo, y el ápice por el ventrículo izquierdo. Como hemos mencionado, existen 4 cámaras cardíacas que son la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Veremos las características más importantes que se encuentran en esas cámaras del corazón. Veamos el atrio de aurícula derecha. Aquí se ha abierto y observamos que en este atrio o aurícula derecha se localiza la desembocadura de la vena cava superior y la desembocadura de la vena cava inferior, que tiene una válvula. Tenemos el seno coronario. A través de estas 3 estructuras llega sangre con poco oxígeno de nuestro organismo al atrio derecho. El seno coronario es la desembocadura de venas cardíacas. En el tabique interauricular tenemos una depresión que es la fosa oval. En la orejuela, en la parte interna de la orejuela, vemos músculos, está constituido por músculos que reciben el nombre de músculos pectíneos. En el ventrículo derecho podemos observar una válvula que es la válvula tricúspide. Esta válvula tricúspide se localiza en el orificio entre el atrio y el ventrículo derecho. Esta válvula tricúspide está constituido por valvas, que son estas telitas que vemos acá, por cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas lo fijan a unos músculos que reciben el nombre de músculos papilares y que se dividen en músculos papilares anteriores, músculos papilares posteriores y músculos papilares septales. Presenta también la emergencia de la arteria pulmonar. Del atrio del ventrículo derecho estaría emergiendo la arteria pulmonar. A nivel del tabique interventricular, desde la emergencia de la arteria pulmonar hasta el músculo papilar anterior, se localiza un área que recibe el nombre de trabécula septomarginal. En el atrio o aurícula izquierda vamos a localizar la desembocadura de las 4 venas pulmonares. Esta es la característica que presenta el atrio izquierdo. Ahí vamos a ver estas 4 venas pulmonares que desembocan en esta cavidad cardíaca. También presenta una orejuela, que es un poco más pequeña que la del atrio derecho. Entre el orificio
atrio ventricular izquierdo también hay una válvula que recibe el nombre de válvula mitral o bicúspide, que está formada por valvas, por cuerdas tendinosas y músculos papilares anteriores y músculos papilares posteriores. Las aurículas son dos sacos receptores de sangre que se sitúan por detrás de los ventrículos. Como dijimos, están separadas entre sí por el tabique interauricular. Sus paredes son mucho más delgadas que las de los ventrículos, pues su trabajo mecánico es menor. Como el corazón es un órgano que está constituido por dos bombas impulsoras de sangre, el corazón derecho que bombea sangre a los pulmones y el corazón izquierdo que lo hace a los demás órganos del cuerpo. Cada una de estas mitades está formada a su vez por una cavidad receptora de sangre, como dijimos, la aurícula o atrio, y la otra la eyectora de sangre, que es el ventrículo. En el atrio derecho hemos mencionado que desemboca la vena cava superior, que estaría trayendo al corazón sangre con poco oxígeno de la cabeza, del miembro superior y del tórax. Y la desembocadura de la vena cava inferior, que trae al atrio derecho sangre con poco oxígeno del abdomen y miembros inferiores. Y recordemos que aquí desemboca el seno coronario, que trae la sangre con poco oxígeno del corazón a través de las venas cardíacas. Esta sangre desoxigenada pasa a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. El ventrículo derecho envía la sangre con poco oxígeno a través de la arteria pulmonar. En este caso, una arteria estaría llevando sangre desoxigenada, a diferencia de las otras partes de nuestro cuerpo. Esta sangre es enviada a los pulmones, donde se oxigena la sangre. Al oxigenarse la sangre, regresa al corazón a través de venas pulmonares, que también es una variante porque las venas estarían conduciendo sangre con oxígeno hacia el atrio o aurícula izquierda. Esa sangre oxigenada en el atrio o aurícula izquierda pasa a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo tiene que impulsar la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo a través de la arteria aorta. Por eso sus paredes son más gruesas que las del ventrículo derecho. Acá vemos la emergencia de la arteria aorta, que se estaría dividiendo en una aorta ascendente, cuando se curva es el callado de la aorta, y una aorta descendente. Lo que acabamos de mencionar lo vemos en esta imagen. Esta es la aurícula o atrio derecho, y aquí vemos que llega la vena cava superior, desemboca la vena cava inferior. En el ventrículo derecho emerge la arteria pulmonar. En el atrio o aurícula izquierda desembocan las venas pulmonares, y del ventrículo izquierdo emerge la arteria aorta. Y lo vemos de esta manera en la parte externa. Este es el atrio derecho. Aquí tenemos la desembocadura de la vena cava superior y la desembocadura de la vena cava inferior. Esta vena cava superior se está formando por la unión de dos troncos venosos brachiocefálicos. A su vez, estos troncos venosos, cada uno de ellos, de estos troncos venosos brachiocefálicos, se forma por la unión de la vena subclavia más la vena yugular interna. De esa manera se forma la vena cava superior. Tenemos la arteria aorta, que mencionamos que emerge del ventrículo izquierdo. Y esta aorta
se divide, como mencionamos, en una aorta descendente, luego da el callado de la aorta y una aorta descendente. En la aorta descendente, las ramas que da son las arterias coronarias, que van a irrigar al corazón. Luego el callado de la aorta, que da 3 ramas, que son el tronco brachiocefálico del lado derecho, la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Esas son las 3 ramas que da el callado de la aorta. Y luego viene la aorta descendente. Las primeras ramas que da la arteria aorta vienen de su porción, como mencionamos, que es la aorta ascendente. Y estas son las coronarias. Y vamos a tener 2 arterias coronarias, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Dan muchas ramas. Las principales que vamos a mencionar de la coronaria izquierda son la interventricular anterior y la circunfleja. Y de la coronaria derecha vamos a encontrar la arteria marginal y la circunfleja y la interventricular posterior, que la vamos a ver en la siguiente imagen. También tenemos que el corazón es drenado por un sistema de venas cardíacas. Y tenemos una vena que acompaña a la arteria interventricular anterior, que es la vena cardíaca magna. A la arteria marginal la acompaña la vena cardíaca parva o menor. Y acá en la parte posterior tenemos a la arteria interventricular posterior, que es acompañada por la vena cardíaca media. Estas venas cardíacas vienen a drenar el corazón y llevar la sangre al seno coronario, que ya mencionamos que desemboca en el atrio derecho. También existe un sistema de conducción cardíaca, que se compone de células musculares cardíacas y fibras de conducción que están especializadas en el inicio de los impulsos y en su conducción rápida a través del corazón. Inicia los latidos normales del corazón y coordina las contracciones de las 4 cavidades. Y está constituido por un nodo sinusal que se localiza cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Entre el atrio y el ventrículo derecho tenemos el nodo aurículo-ventricular y en la parte superior del tabique interventricular el fascículo aurículo-ventricular o haz de His, que es el que se distribuye por el ventrículo derecho y por el ventrículo izquierdo para que se dé esta contracción coordinada de las 4 cavidades cardíacas. Tenemos que en este flujo de sangre entre los pulmones y nuestro organismo se puede dividir esta circulación en una circulación pulmonar o circulación menor y una circulación general o mayor. La circulación pulmonar o circulación menor es cuando la sangre del corazón llega a los pulmones a que se oxigene y cuando la sangre oxigenada regresa al corazón. Esa es la circulación menor o circulación pulmonar. Y la circulación general o mayor es cuando el corazón recibe la sangre con poco oxígeno de las venas de nuestro organismo y cuando el corazón envía la sangre ya con oxígeno a todas las partes de nuestro organismo. Cuando esta circulación mayor lleva la sangre con oxigenada a nuestro organismo, es a través de las ramas de la arteria aorta. Así tenemos, como mencionamos, que la arteria aorta
la arteria aorta se divide en una ascendente, un callado de la aorta, una aorta descendente, que esta aorta descendente se divide en una arteria torácica y una aorta abdominal. En cuanto a la aorta ascendente, mencionamos que sus ramas son la coronaria izquierda y coronaria derecha. El callado de la aorta también, que tiene el tronco brachiocefálico, que a su vez da sus ramas subclavia derecha y carótida común derecha. También su otra rama es la subclavia izquierda y la carótida común izquierda. La aorta descendente, que se divide en torácica y abdominal. Aquí tenemos la torácica, que sus ramas, algunas de sus ramas son las intercostales posteriores, bronquiales, mediastínicas. Y en la aorta abdominal, que da sus ramas, que son el tronco celíaco, la mesentérica superior y mesentérica inferior. En la parte superior del callado de la aorta, sus ramas, aquí tenemos el tronco brachiocefálico derecho, que da la subclavia derecha. Recordemos que la subclavia se continúa como arteria axilar, luego como arteria braquial y luego se divide en una arteria radial y una ulnar. De esa manera está dando irrigación al miembro superior. En el cuello tenemos las carótidas comunes derecha e izquierda, que a su vez se dividen en una interna y una externa. La externa da irrigación al cuello, a la cabeza, y la interna entra al encéfalo para irrigarlo. Con respecto a la irrigación del tórax y el abdomen, ya mencionamos que son las aorta descendente, y esta se divide en ilíaca común externa, ilíaca común izquierda y derecha. Estas ilíacas comunes derecha e izquierda se dividen a su vez en una ilíaca interna y una externa. La ilíaca interna está dando la irrigación a los órganos de la pelvis y la externa se continúa como arteria femoral hacia el miembro inferior y luego hacia el muslo y hacia la pierna y el pie para dar irrigación de esa manera que llegue la sangre oxigenada a todas las partes de nuestro cuerpo. Y con respecto a las venas, estas acompañan a las arterias. La vena cava superior, ya mencionamos cómo se forma de los troncos venosos brachiocefálicos. La yugular interna estaría recogiendo sangre de la cabeza y del cuello, y la subclavia estaría recogiendo la sangre del miembro superior. El tórax es recogido por un sistema de venas que se llaman ácidos, que desembocan a nivel de la vena cava superior. Y la vena cava inferior, que se está formando de las dos ilíacas comunes, al igual que las arterias. Las ilíacas comunes también vienen de una ilíaca interna y externa, y estas van recogiendo la sangre, la ilíaca externa del miembro inferior, la ilíaca interna de la pelvis, y las vena cava también de los órganos abdominales hasta su desembocadura en el atrio derecho del corazón. Esta es la bibliografía donde pueden ir a leer acerca del tema, y recuerden que está un foro en el aula virtual para que puedan hacer sus consultas sobre el tema. Gracias por su atención.